En este estado de cosas y enfrentando los peligros, se yergue esta pobre mujer defendiendo a todos los oprimidos y a todos los desheredados, poniéndose en comunicación con numerosos presos de las cárceles y prisiones del Estado, proclamando la libertad de conciencia frente al dogma, desafía las iras clericales y se bate en duelo con un ilustre miembro de la jerarquía de la Iglesia de Roma, el elocuente y renombrado canónigo don Vicente Manterola, refutando brillantemente, con razones irrefutables los errores y los absurdos contenidos en la lujosa y voluminosa obra El Satanismo, escrita especialmente para confundir y anonadar la doctrina espírita. Y la obra prima de Amalia. Así escribían anónimamente, plumas más afinadas intelectualmente que la suya. Pero ninguna podía superarla en fervor, coraje y amor a sus semejantes. Cada estocada de la activa andaluza tiene rebates peculiares. Todas las veces en que exterioriza sus inquietudes o sus observaciones en el papel, transportados luego para las páginas de su querida La Luz, describía un cuadro de la vida que arrebataba a sus lectores, los seducía haciéndolos penetrar en la médula misma de los más cruentos como de los más felices problemas humanos. Esta tónica, esa temática no solo aparece en La Luz. Una gran cantidad de periódicos y revistas también recibieron en sus páginas esa influencia literaria, como El Criterio y El Espiritista, de Madrid, La Gaceta de Cataluña, El Diluvio y la Revista de Estudios Psicológicos, todos de tradición espírita, de Montevideo, Constancia y la Fraternidad, de Argentina, Annali y dello Spiritismo, de Italia, El Buen Sentido, de Lérida y otros más que fácilmente pueden escapar en esta relación. En uno de esos muchos artículos se expone el Vía Crucis de Milagros. Esta es una pobre cieguita que quedó privada de la visión a los 2 años de edad. Es hija de una familia pudiente, de esas que sufren los reveses de la fortuna hasta caer en la más abyecta miseria. El padre de la ciega quedó paralítico. La niña se ve obligada a cantar por las calles para garantizar la sopa rala que alimenta escasamente a la desdichada familia. Un día contrae casamiento con un muchacho casi ciego, huérfano de padre y madre, criado en un orfanato. Amalia promete a los jóvenes acompañarlos en la ceremonia que debería unirlos en matrimonio. El acto, por ser gratuito, debe ser realizado antes de las 6 de la mañana. Sale pues, de Villa de Gracia a las 5:30, en el primer tranvía que va para la ciudad. La noche no había aún retirado sus oscuros mantos. Llovía y el agua se mezclaba con la nieve, haciendo desagradable y peligroso el tránsito por las calles inundadas. Amalia alcanza, en esa atmósfera de color rosácea, la iglesia de San Pablo. Olvidada ya de la costumbre de penetrar en los templos, experimenta esta vez, al hacerlo, una desagradable impresión. Hacía muchos años que se evadiera de las sombras que en ellos impera, de sus luces trémulas y vacilantes, de ese olor especial, de humedad, incienso y de muchas respiraciones. Su imaginación comienza, rebelde, a hacer reflexiones que, de cuando en cuando, la arrebatan. Su espíritu se acobarda ante el cúmulo de recuerdos que le acudían, de ideas que se entrecruzaban y se confundían en una amargura creciente. Aquel angustioso espectáculo le quebraba el ánimo. Surgen los novios con la madre de la joven. Esta, cumpliendo con los requisitos de la religión, se arrodilla delante del confesionario para confiar a un hombre extraño sus más íntimas confidencias. ¿Acaso no debería ser la madre o el padre quien recogiese aquellas sagradas confesiones? Pensaba con amargura. Aquella excéntrica unión activa su imaginación. Ella piensa. Y la luz recibirá la descarga de sus elucubraciones. Ve salir a los novios confusos y radiantes. Enseguida asiste a otro resplandor, la luz del verdadero amor. Vuelve a su cuarto ahora iluminado por los rayos del astro rey. No obstante le parece sombrío. Era su propia melancolía que tiznaba el ambiente. El cuadro que acababa de presenciar la compungía. ¿Qué destino estaba reservado a aquellos seres? Apenas una perspectiva, la vida plena de vicisitudes. Pensaba triste. Una vez más se siente envuelta por la influencia del más allá. La presencia del padre Germán se hace sentir. Una vida anterior, una encarnación mal vivida, un mundo de luz en sus manos y ellos la habían desperdiciado. Hoy constituían un ejemplo para aquellos que no siguiesen por el buen camino. Y la crónica se enriquece con la profunda lección. Y va, en las alas de la luz a penetrar en las almas de sus lectores, como un manantial de redención humana. La tarea de periodista prosigue. Peculiar, sincera. La historia de siempre,
Es el título de artículo que encabeza la revista del 26 de junio de 1883, que se ocupó de la intolerancia y del absolutismo, una vez más. Denuncia las huestes católicas en el país, en aquellos días. Inicia rememorando la historia de cómo habían procedido en España con judíos y maometanos, perjudicando al país en sus industrias, creadas por esas corrientes raciales con pujante impulso. Se expulsa el caudal de habitantes, por desear imponer a toda costa el dogma romano. La historia prosigue minuciosa y detallada, hasta llegar a un hecho reciente, en el cual el dogmatismo se manifiesta de nueva forma para expresar la misma actitud. Los alumnos del Centro Escolar Dominical de Operarios habían tenido por tema de estudio la iniquidad o la superstición del espiritismo. El hecho es publicado en un periódico barcelonés, El Eco de Navarra. Un estudioso espiritista, narra La Luz, había remitido una nota sensata al director del instituto, llamando su atención por la forma en que era encarado un asunto tan serio, entregándolo a los jóvenes educándolos con tanta desconsideración e imparcialidad. El director no se da por vencido y la carta cae en el olvido sin respuesta. Mientras tanto El Eco de Navarra inmediatamente publica, firmado con iniciales, un artículo en el cual se enfrenta al espiritismo. Sin hacer ninguna mención a las embestidas dadas al espiritismo, dejaba bien claro que aquella nota asumía el carácter de una respuesta a dicha carta. La reacción lógica de la misiva se manifiesta entonces en el envío de otra nota con la petición de ser publicada al director del periódico. Este responde, en una de las columnas de su hoja que, siendo fiel súbdito de la Iglesia Católica, no podía ceder espacio a publicaciones contrarias a la religión que profesaba, no obstante el tono respetuoso con que el solicitante trataba el asunto. Este es el motivo que provoca la enérgica reacción de Amalia y la lleva a escribir el citado artículo. Para reforzar los ejemplos, consigna dos episodios pintorescos que documentan las más dignas fuentes de información. Sucedieron en Pisa, en 1857, y en España, en Cervera, Rioja, en 1877. El caso ocurrido en Italia se refiere a un joven corso que acabara de enterrar a un muerto, su amigo, el cual no cediera a las solicitaciones de los sacerdotes de someterse, en los últimos momentos, al ritual en uso. El joven ya se iba a acostar esa noche, cuando entró en su cuarto una figura envuelta en un manto blanco, arrastrando corrientes. Ante la aparición, fantasmal, toma rápidamente su revólver y tira en dirección a la aparición, casi a quemarropa. Cuando los vecinos y curiosos acuden a fin de enterarse de lo ocurrido, encuentran en el suelo, moribundo, al campanero de la iglesia local. El caso promueve un gran escándalo, pues el campanero, obedeciendo las órdenes de los clérigos insatisfechos con la rebeldía del finado, dejaba viuda y 4 hijos. El caso ocurrido en Cervera no es muy diferente. Un rico propietario del lugar rechaza los rituales romanos, pues alimenta ideas contrarias a los mismos. No obstante, presentándose el cura de la parroquia a la cabecera del moribundo, insiste en sus propósitos junto a los parientes del agonizante. Al oír nuevamente la negativa de estos, se retira airado, proclamando en voz alta de modo que lo oyeran todos los que estaban presentes, que el diablo vendría a buscar el cadáver para llevarlo al infierno. Se hacía el velatorio cuando apareció en la sala mortuoria una ridícula figura vestida de rojo, llenando el aire con fuerte olor a azufre quemado y arrastrando una cola larga. El espantajo provocó miedo y la desbandada de los presentes. Un criado que oyera el ruido y la gritería, acudió presuroso. Vio al intruso y volvió en busca de un revólver. Descargó 3 balazos sobre la aparición, dejando tendido y muerto al sacristán de la parroquia que se vistió de diablo. Estos episodios relatados por alto, sin darles mucha importancia, demuestran a qué punto puede llegar la intolerancia y la falta de respeto para con las ideas ajenas. De ellos se sirve Amalia apenas como pretexto para salpicar su trabajo con referencias episódicas, ya que sus lectores no tenían condiciones para acompañarla en elucubraciones más agudas. No obstante, esta parte que juzgaba menos importante fue la de que se sirvió un culto católico de Calahorra, localidad vecina a Cervera, Rioja, para publicar en El Eco de Navarra un artículo afirmando que el episodio español no podía ser probado y que al respecto de lo de Pisa no era presentada la documentación pertinente de modo a ser tomado en consideración. En el artículo en referencia, titulado Refutación a una falsedad, el señor Serafín Clave y Díez, que es el que contesta, se refiere a la nota de La Luz del Porvenir, diciendo que deseaba saber si la redacción de la revista aceptaba una polémica al respecto de las importantes cuestiones puestas en juego. En un artículo de título El tiempo es oro, Amalia publica el 30 de agosto del mismo año su respuesta,
haciendo saber a su interrogador que su periódico estaba dispuesto a ceder 2 de sus números mensuales para transcribir cualquier refutación siempre y cuando ésta poseyeran la dignidad que las circunstancias requerían. Además, agregaba que las informaciones discutidas por Clave, referentes a los casos de Pisa y Cervera, eran retiradas del periódico El Globo, al cual daba tanto crédito como la propia realidad. Dispuesta estaba, decía, a considerar todo falso, ya que los hechos no invalidaban los argumentos sólidos e indiscutibles publicados en la ocasión. Con una ironía sutil y un lenguaje fino, artificial y altisonante, el católico prefiere destruir los fundamentos espíritas si, realmente ella le cediese el espacio prometido, esperando con eso convencer a su contendiente, por medio de razonamientos matemáticos, presentados algunos que Amalia nunca oyó ni alcanzaría a oír. Con su subrepticio lenguaje, lleno de florituras y consejos en el sentido de que Amalia se modifique, así concluye su carta al señor Clave y Diez, el cual afirma que no precisa ser espírita para comunicarse con los espíritus. Basta seguir los consejos del dulcísimo Francisco de Sales. Tenía por fin la esperanza de poder convertirla a su religión, en cuyo seno espero verla algún día. El tiempo es la tela de la vida. Amalia titula entonces el artículo con el cual da fin al pugilato destituido de sustancia con el señor Clave y Diez. No tiene tiempo para convencer el arraigado criterio de su rival. Y no piensa por el momento modificar sus consideraciones. Y como los lectores de la luz, desde los más humildes hogares, a los hospitales y las cárceles, esperan con avidez la prosa simple y grata a sus mentalidades, empleada por su directora, no podía estar perdiendo su precioso tiempo en engendrar sutilezas que a nada práctico conducían, y ya ampliamente puestas en discusión no traían ningún provecho para los desheredados, los sufridores que necesitaban de la palabra de consejo, del consejo amoroso, del mensaje de paz que todas las semanas les llegaba. Con la humilde hoja. Así termina uno de los tantos encuentros con los señores defensores de las ideas ultramontanas, como acostumbra llamarlos Amalia. Pero no sin antes darles una preciosa lección, muy a propósito de cómo se deben encarar asuntos tan delicados, distribuyendo sobre el tapete de la razón conceptos, ideas, ejemplos, pruebas, todo el pasado detenidamente, pasándolos por el fino tamiz de la razón. En otra ocasión, el excelentísimo e ilustrísimo doctor Jaime Cataley Albosa, obispo, en esa ocasión, en Barcelona, administrador católico de la diócesis de Ceuta, caballero de la Gran Cruz de la Real Orden Americana de Isabel la Católica, senador del Reino, del Consejo de Su Majestad, que poseía en 1883 el cargo de principado, dirigió pastoral al clero y a los miembros de su parroquia criticando a los espíritas y a los hombres de ideas liberales. La palabra de Amalia se hace oír entonces en su tónica clara, sonora, precisa, sin por eso dejar de ser altamente respetuosa. ¿Con qué derecho, señor obispo de Barcelona, decís en vuestra pastoral que el genio del mal abrió sus amplias y negras alas sobre el ámbito de la Iglesia? Con ella hicisteis que de todas partes surgiesen secuaces de la impiedad, cargados con el ariete de vuestras mentiras, invistiendo ferozmente, reforzados por vuestros ministros, dogmas y una falsa moral, sea disfrazado bajo el manto de la filantropía, sea en nombre de la civilización y del interés humano, pero por todos los medios, algunos enteramente reprobables, buscando arrasar incluso a costa de recursos de los más condenables, los fundamentos de nuestra fe. Dice vuestra pastoral que se trabajó sin descanso para que desapareciese el espíritu católico de las familias, de la sociedad y de las costumbres públicas. Se intentó sustituir nuestras convicciones por una religión acomodaticia que sirviese de puente para la más descarada impiedad. El caduco protestantismo y el espiritismo, con sus artes diabólicas, prestaron su cooperación para la obra nefasta de volver anticatólico al pueblo. Todos resultan los mismo, tituló el artículo comentando el asunto. Aclara en la valiente réplica con que recibe la pastoral, numerosos ejemplos de que la actitud de esos señores era siempre agresiva y altisonante. Lejos de convocar a su rebaño a la paz y a la concordia, de proveerla de recursos necesarios al alma para ese fin, decía, encendía una nueva hoguera de intolerancia. Todo resulta en los mismo. No podría haber réplica para tan desmedido desplante. Toda la campaña o acción, dondequiera que transcurriese o de parte de quien fuese iniciada, viniese a favor del bien, a ella adhería la luz del porvenir con armas y bagajes. Es así que adhiere una campaña iniciada en Londres, cuando la Federación Británica Internacional contra la Prostitución, deseosa de combatir el tráfico de blancas y que creaba filiales en diversos países del mundo. Amalia toma conocimiento de que el juez San Beltrán está trabajando enérgica y eficientemente en tal sentido y le envía una carta respetuosa, felicitándolo. El referido juez, Dr. Narciso Maestre Gil,
se digna responderle agradeciendo los elogios y el apoyo, ya que en aquellos días, conforme él mismo afirma, la prostitución en Barcelona es una de las llagas que más lo afligen. El día 27 de enero se funda en Barcelona una sociedad denominada Procesión Filarmónica, integrada por músicos ciegos, dispuestos a realizar conciertos para costear sus gastos sin recurrir a la caridad pública. Amalia, conociendo en su propia carne la gravedad de la situación de esos infelices, emplea en esa ocasión, generosamente las páginas de la luz para cooperar con eficacia en la difusión y éxito de tal obra. En noviembre de ese mismo año se concreta el concierto que se realiza en un lujoso salón en el centro de la ciudad, con páginas de Beethoven. Gracias a Dios, decía Amalia, ellos podrán ganar honrada y decentemente su pan sin recurrir a la caridad pública, haciendo sonar sus instrumentos por las calles. En sus columnas no duda, por otro lado, en publicar duros reproches cuando se trataba de poner al descubierto los malos espíritus. Hay gente que denominándose así, no cumplía debidamente con los postulados que decían sustentar. En Peñas de San Pedro, por ejemplo, un señor que se denominaba espírita, quiso bautizar a su hilo y el cura, a su vez, se negó a hacerlo, teniendo en cuenta la ideología del padre. Amalia comenta el hecho dando a su vez un tirón de orejas al idealista que no supo entender bien la doctrina que decía profesar. A este respecto se decía que en España de todo hay, incluso tipos denominados con el apelativo satírico de animales anfibios. Pues según se decía, leen las obras de Kardec y encienden una vela al Cristo de la Salud. Evocan a los espíritus y al día siguiente van a oír misa por el alma de los difuntos, rezando 10 o 12 rosarios para el aumento de gracias o desagravios. Merecen esas críticas, confundidas aún en el caos de la ignorancia. Amalia termina interrogando, el sagrado nombre de espíritas. Todo acto indigno, publicaciones insuficientes o negativas, encuentran su réplica, su amonestación severa y bondadosa. De la misma forma las buenas acciones, los actos ejemplares se encuentran en la luz, tan pronto ocurren, el elogio, el estímulo y el aplauso sincero y cordial, sin reticencias. Si la revista de Amalia prosperaba y ampliaba su radio de acción, no se volvía menor el centro al que pertenecía. La entidad que Luis Llach dirige con tanto tino, con tanto amor, puede realizar en octubre de 1882 la inauguración de nuevas dependencias que, según se consigna en la crónica de la época, estuvieron así dispuestas. En el piso inferior se encuentran la biblioteca, el salón de lectura y la secretaria. En el piso principal residía el presidente con su familia, en el segundo hay un salón para sesiones, de 13 metros de largo por cerca de 8 de anchura, con un estrado al frente en el cual se encuentran colocadas 2 mesas, una cubierta por un paño y la otra redonda, destinada a los médiums escribientes, 12 sillas y una butaca. Las paredes estaban adornadas por escudos de todos los países y banderas de los mismos, entrelazadas con la de España significando la Hermandad Universal. Además de eso hay retratos de los principales personajes espíritas del mundo. La platea estaba dispuesta con 214 sillas y podía ser ampliada en caso de necesidad hasta 300, dejando lugar para el piano y el armonio. Una galería extensa sirve de local donde los caballeros fuman y en la antesala hay un armario para las señoras, en la galería, otro para los hombres. El propósito principal de esas ampliaciones son las conferencias públicas, destinadas especialmente a las mujeres, pues como publica la luz, cuando Amalia llegó a Barcelona las sesiones de la Buena Nueva se realizaban casi a escondidas y huyendo generalmente del conocimiento del gran público. La expansión de las instalaciones decía a las claras la gran afluencia de público en las reuniones de la noche. El ciclo de conferencias es inaugurado por Amalia que desarrolla el tema, la influencia del jesuismo en la familia, y a esta le seguían otras brillantes noches litero-musicales que se realizaban en homenaje a Allan Kardec el día 31 de marzo, día de su desencarnación, y el 3 de octubre, fecha de su nacimiento. En 1883 el público llenó las instalaciones de la entidad. Las actividades desenvueltas en el centro sucesivamente debían aumentar a fin de conformarse con las amplias comodidades. En su agitada y activa vida de conferenciante, Amalia participó de una de las célebres noches que el Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos promovía y que servían para que fuesen expuestos conceptos al respecto del ideal que reunía personajes de gran valor intelectual y moral. Eran presididas por el vizconde Torres Salanot y en noche se hicieron oír Ángel Aguarot, el doctor Manuel Sanz Benito, José Amigoy Péleses, Quintín López Gómez entre los más destacados por las altas virtudes y el saber que los engalanaban. De Ángel Aguarot nació en Villa Ayerbe, Huesca, el 2 de octubre de 1860. Fue educado en una escuela católica y recibió su primera instrucción de un tío, párroco de Noubaris, también de Huesca.
A los 11 años se mudó para Barcelona participando con entusiasmo en las luchas sindicales de la época, ocupando a los 17 años el cargo de secretario general del Centro Federativo de Sociedades Obreras. A los 20 años comenzó a interesarse por el espiritismo, consagrándose a estudios exhaustivos de las obras de la codificación. Se inició en una sociedad eminentemente racionalista denominada la Cosmopolita, mudándose enseguida para el centro barcelonés del cual fue uno de los fundadores, como lo fue también de la Unión Espírita Cardeciana, de los centros Sócrates y Amor y Ciencia. En 1905 se mudó para Argentina, donde colaboró ininterrumpidamente en la revista Constancia y La Fraternidad. Fue un destacado y brillante orador que hizo oír su palabra vibrante y consistente en varios auditorios de la capital y del interior del país, los cuales visitaba frecuentemente, siendo recibido en todos con gran entusiasmo. Volvió a España en 1919, pero fijó su residencia en Puerto Alegre, donde desarrolló gran actividad, actuando en varias sociedades y dando colaboración a revistas locales como La Eternidad y Allan Kardec, dirigiendo esta última hasta su desaparición. Se unió a los trabajadores brasileños, y en 1921, fundó en Porto Alegre el grupo idealista Paz, en 1922 la Sociedad Paz y Amor, de que fue presidente hasta su muerte ocurrida el 13 de noviembre de 1932, cumpliendo 72 años de vida. Escribió varios libros: Los mensajes del abuelo Pablo, Orientación hacia las cumbres, Del maestro al discípulo, Confidencias espirituales, Grandes y pequeños problemas a la luz de la nueva revelación, y Voces del más allá. Decía que todos sus escritos provenían de mandato e influencia del mundo mayor, del cual era un simple intermediario. El doctor Samuel Sanz Benito, otro participante del centro barcelonés, poseía un lenguaje dulce y armonioso que hacían de él un orador que nunca se imponía con gritos y no se valía de bombo y platillos conforme narran las crónicas. Llegaba a las almas como un suave perfume de violetas. Según él mismo decía, no llegó al espiritismo por los caminos del martirio, como sucede con muchas personas, ni por la senda del dolor, en que el alma se engrandece y se depura por medio del sufrimiento. Creía haber nacido espírita, pues siempre había soñado con la verdad de ese ideal, a pesar de ser dado a otros estudios. Sin esfuerzo, sin ningún acontecimiento lo hiciera buscar alivio para sus pesares, joven aún se vio atraído por los estudios espíritas que se armonizaban perfectamente con sus autores predilectos, llegando a ser miembro de la gran familia española que se abrigaba bajo esa singular bandera. Era Sanz Benito, en el decir de Amalia, agradabilísimo en el trato. Poseía una simplicidad y amabilidad que atraía a todos cuantos lo conocían. Catedrático de metafísica, era dueño de una memoria admirable, que hacía que se destacase en todos los ámbitos de su actuación. Miguel Vives y Vives lo llamaba cariñosamente el niño sabio. Otra figura de talle prominente en ese ámbito de estudios era José Amigoy Pellicer, que, en mayo de 1873 comenzó a realizar reuniones con algunos de sus más cultos amigos, insatisfecho con la religión en la que nació, la católica, a la cual estuviera firmemente vinculado, pues católicos fueron sus padres, católico el país en que nació, España, católico era por educación y porque solo le habían enseñado a pensar con criterios católicos. Un día tuvo un acto de rebeldía. Se preguntó a sí mismo, ¿por qué soy católico? Él mismo respondió, por sentimiento, en virtud de una serie de circunstancias que se desarrollaron en torno de ti, independientemente de tu voluntad, ajenas a tu iniciativa, sin convicción, que penetran suavemente por todos los caminos del espíritu y es el resultado progresivo de la comparación y de la comprobación, sin la convicción que procede de la armonía de las leyes y de los hechos, con el juicio de la conciencia. La exteriorización del catolicismo estaba muy lejos de convencerlo. Así comenzó un día a enterarse de la filosofía espírita, al principio con temor a hablar al respecto de la nueva doctrina, en la cual juzgaba que encontraría conceptos ridículos, vulnerables y motivos de sobra para relegarla al desprecio, después al olvido, contando aún condenarla como culpable de atentar a las leyes morales evangélicas. Pero mientras se iba internando en su estudio e iba recibiendo sublimes y convincentes mensajes del mundo superior, sus preconceptos se fueron deshaciendo y en septiembre del mismo año, 1873, decidió con sus amigos dar a sus reuniones un carácter más formal, y fundaron en Lérida, el Círculo Cristiano Espírita. Por decisiones propias y mensajes recibidos es organizado y vio la luz pública en 1874. Lanzó Roma y el Evangelio, libro sólido, conteniendo mensajes bien argumentados que produjo una profunda revolución en los medios científicos, religiosos y filosóficos. Su éxito tuvo un eco extraordinario. El primer ministro de la Restauración, Marqués de Orobio, suspende, por esos desacuerdos, como director de la Escuela Normal de Lérida, a Domingo de Miguel,
que también era presidente del Círculo Cristiano Espírita, que imprimió y publicó el libro. Y en su cargo de segundo profesor del mismo expediente, al propio Amigó y Pellicer. 18 años más tarde, firmes en sus puestos, los integrantes del dedicado grupo lanzan una segunda edición de la obra. En Argentina, la editorial Víctor Hugo reimprime en 1946 el valioso texto firmado por Amigó y Pellicer. En 1879 surge de la misma fuente y con los mismos recursos, el libro teniendo por título Nicodemo, una importante orientación de cuanto se puede hacer a través de la intervención mediúmnica, señalando los errores del catolicismo y, nuevamente, la interpretación de los principios críticos en su contexto particular. Se decía que sus escritos eran tan profundos que rasgaban el papel. Ejercía don Amigó y Pellicer el órgano principal de la entidad, el buen sentido, de donde partían dardos certeros contra los errores expresados en tiradas como esta: no nos maldecís, sacerdotes de Cristo, vosotros que os creéis depositarios de la verdad absoluta, somos vuestros hermanos y no dejaremos de serlo aunque cerréis vuestro corazón a la caridad, tan recomendada por el enviado del Altísimo. Nosotros os amamos y os bendecimos, pues debemos amarlos y bendecirlos como seres emanados del pensamiento de Dios. No nos maldecís, ¿no es cierto? Vosotros os tituláis cristianos y procedéis cristianamente, de eso estamos seguros, pues Jesús reprendió severamente a Santiago y a Juan que deseaban descender el fuego de los cielos sobre los samaritanos por haberse estos negado a recibirlos en sus ciudades. Y dirigiéndose a los humildes con el mismo diapasón dialéctico, añadía: vosotros, hijos del pueblo, pobres hijos del pueblo, que nacéis envueltos en la atmósfera insana del infortunio, que vivís en la obscuridad y en la miseria, que trabajáis y con vuestro trabajo aplacáis el hambre de vuestros hijos, que tiritáis de frío por falta de abrigo, de fiebre, por falta de alimentación y de desesperación por vuestro futuro, se llegaréis y por el futuro de vuestras desafortunadas familias si una muerte prematura les arrebatara vuestro amparo, venid con nosotros, venid a uniros con otros hijos del pueblo que os aman como hermanos y lamentan vuestras necesidades y amarguras. En septiembre de 1888 se realizó en la ciudad condal un magno acontecimiento. Bajo la iniciativa del vizconde de Torres Alanot y un grupo de selectas personalidades que ilustraban a Barcelona a finales del siglo XIX, se lleva a cabo un Congreso Espiritista Mundial, aprovechando la gran afluencia del pueblo atraído por la famosa exposición internacional que, en esas fechas, de ámbito nacional, irradiaba sus luces y esplendor, con proyecciones ecuménicas. El deseo de los organizadores fue el de realizar el acto en una de las mejores y más amplias salas de cuantas había en la ciudad, pero los teatros, poseedores de mayor capacidad, estaban entonces ocupados con la programación de repetidas funciones, aprovechando el público que lo llenaba. Se tuvo que recurrir a un gran salón de fiestas, dedicado a bailes populares, denominado Salón Eslava, de considerable amplitud pero no dotado de los esplendores que los organizadores entusiasmados deseaban. No obstante, gracias a la diligencia, el buen gusto y el esfuerzo de todos, la sala pudo engalanarse de modo a quedar lo más posible de acuerdo con el deseo general. El estrado fue cubierto con tapetes de terciopelo rojo, mostrando en el centro el busto de Allan Kardec rodeado de palmeras y laureles, el suelo fue cubierto de alfombras, se reservó una mesa para los periodistas, se pudieron banderas de todos los países del globo, se buscó una profusa iluminación, flores y plantas en una artística ornamentación, todo estaba brillando. La presencia era de más de 2000 personas, las cuales, al finalizar cada reunión, hacían entusiasmados comentarios felicitando y recibiendo a las delegaciones de modo a que, en un clima de franca amistad, discutiesen los más importantes aspectos del ideal espírita que sustentaban en los más lejanos puntos del planeta. Solo de España, de diversas provincias concurrieron de más de 50 sociedades. De ultramar Cuba, Puerto Rico, Chile, Perú, México, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Bélgica, Italia presentaron numerosas delegaciones, inscribiéndose Rumanía y Rusia. Gran número de revistas y periódicos espíritas se hicieron representar en un acontecimiento tan grande. Este famoso conclave, por la cualidad de los organizadores, nombró como presidente honorario a don José María Fernández Colavida, como homenaje a las altas cualidades intelectuales y morales que lo acompañaban. Fue elegido presidente electo Torres Alanot, Pierre Gatten-Leimarie, ilustre discípulo de Allan Kardec, representó a Francia, el caballero Eficio Unger, de la Academia Internacional de Roma y el doctor Huelves Temprado, español. Ocupó la vicepresidencia, como un reconocimiento de mérito, Amalia Domingo Soler, compartiendo ese cargo con el doctor Giovanni Hoffman, italiano, Facunco Usich y su gran amigo Miguel Vives y Vives. Para secretario de la Asamblea fue escogido el doctor Manuel Sanz Benito.
Uno de los más brillantes expositores fue el Dr. Víctor Oscariz y la Saga, autor del libro Universo Espírita, catedrático en retórica y poética en el Instituto de Gerona, profesor de la Escuela Normal, fundador del periódico La Solución. Magnífico es el horizonte de Barcelona, ciudad industrial, mercantil, marítima, que escribe en el espacio con la humareda de las chimeneas de sus fábricas, la palabra progreso. Magnífica es la exposición en la cual se ostentan los primores del artista y los triunfos del trabajador. Otra razón, la más importante para alimentar la fervorosa pluma de la incansable escritora. El espiritismo sustenta la inmortalidad del alma. Este principio, antiguo y mencionado en diversas corrientes religiosas y filosóficas, fue incluido en el texto de la doctrina de Allan Kardec. El hombre es, según sustenta el concepto doctrinario, más allá de una manifestación biológica, entidad espiritual nacida en un remoto pasado y que se manifiesta a través de sucesivas reencarnaciones o avatares, por diversos cuerpos, a través del tiempo. Es el espíritu que, al morir uno de sus cuerpos, pasa un periodo en la erraticidad, en el espacio infinito y vuelve a encarnar en otro cuerpo, comenzando una nueva vida con el propósito de purificar su valor intrínseco hasta el punto ideal que será alcanzado al fin de una larga jornada evolutiva, de encarnación en encarnación, a través del tiempo. Es la doctrina de la reencarnación sustentada desde los Vedas, en la noche de los tiempos y por ilustres filósofos de la India, Grecia y Egipto, en las primeras manifestaciones de la civilización. El hombre es, pues, el artífice de su propio destino en el proceso de las vidas sucesivas, en una carrera imponderable rumbo al infinito y a la eternidad. Amalia no solo comprendió la teoría espírita, la aplicó en su día a día y la asimiló en toda su dramática potencialidad. Por eso supo comprender la tragedia de su vida. Puede justificar la desdicha y su ceguera cuando era niña. Comprendió la causa de su agonía moral cuando, a los 25 años, vio partir a su querida madre, único sustento, apoyo y consuelo de su vida. Tuvo una comprensión exacta de su compromiso ante la vida cuando las circunstancias la pusieron ante la prueba de fuego de su obra periodística. Se afirmó así en una posición que, para otra persona podría haber sido aventura sin propósito. Así puede, un día, cuando conmemoraba 58 años, reflexionar sobre su situación, dejando sus pensamientos registrados en la luz para ejemplo de sus lectores en una nota a la cual tituló, Concurso de acreedores. Los incidentes de mi encarnación actual, decía, no solo para dejar en mí la marca de terribles remordimientos ni de inefables satisfacciones. Siempre se adquiere responsabilidades, pero, esta vez, como apenas pude intentar el vuelo, no tuve ocasión de poner en juego mi limitada voluntad. Así es que mi presente existencia no me puede causar ni miedo del castigo ni la dulce esperanza de gloriosa recompensa. Se lamentaba no obstante de una profunda tristeza que la agobiaba, tristeza que iba aumentando de forma alarmante y que, aparentemente no tenía motivo de ser. A decir verdad, confiesa más tarde, si bien haya sufrido mucho en la actualidad, estoy tan distante de la felicidad como de la desgracia. Si me comparo a los felices de la tierra, como las mujeres que se unían a los hombres amados, que vieron nacer a sus hijos, que vivieron siempre rodeadas de cariñosas atenciones y no saben lo que es la miseria con todo su cortejo de horrores, su soledad, sus peligros y su enorme abandono, al lado de esos seres venturosos yo indudablemente soy un árbol seco, sin hojas, sin flores ni frutos, un cero sin valor en la suma social, un ciego que no vio la luz, un sordo que nunca oyó el dulcísimo canto de los ruiseñores, un mundo que jamás puede decir yo amo. Un idiota que pasó por la tierra sin dejar las señales de su pasaje. Pero, si me comparo a esas mujeres que prenden su destino al de un hombre indigno y brutal, que se embriaga, y al entrar en su casa parece una fiera que atormenta sin piedad a la esposa y a los hijos, y atacan implacablemente, y el resultado de todo eso es la entrada de la pobre mujer en el hospital, dejando a los hijos al abandono. O la ramera que se vende por vicios y que terminan sus días en una casa de corrección. Al lado de esas mujeres yo estoy en la gloria ya que nadie me atormenta ni levanta la mano contra mí, porque los agentes de la policía no conocen mi nombre, porque tengo una familia adoptiva con la cual vivo de la mejor forma posible y estoy presa, por mis ideales filosóficos, familia inmensa, que son los espíritas. Por eso el día de mañana no me aterra y tengo la comunicación de los espíritus que me dan valor, que me estimulan al trabajo, que me consuelan extraordinariamente, me convencen de que el progreso infinito libera a todos los esclavos de sus violentas pasiones y yo que soy una parte infinitesimal de la humanidad también podré ser sabio entre los sabios. Bueno entre los buenos, grande entre los grandes y esta convicción íntima de mi progreso eterno me hace vivir, no diré dichosa pero sí, al menos distanciado de la separación.
Así es que en realidad no tengo motivos para sentir esa tristeza que de tanto en tanto me atormenta. Sé que en mi actual existencia no tengo recuerdos alegres, pues siempre la miseria y el dolor me estuvieron rondando. También es cierto que hoy mi lucha es menos dolorosa que en mi juventud. Mis aspiraciones terrenas están concluidas, los placeres naturales de la vida ya no tienen atracción para mí. Mis pensamientos ya no tienen el objetivo más allá de despojarme lentamente de mis numerosos defectos para tener el derecho de volver en mejores condiciones. Cuando la lucha de las pasiones termina, cesan también los motivos de la desesperación. Por eso digo que estoy tan lejos de la felicidad como de la desgracia. Mi tristeza no tiene razón de ser. Mientras tanto, al declinar la tarde, al avanzar las primeras horas de la noche, si ella se encuentra lejos de su hogar, por las calles de Barcelona, las lágrimas afluyen a sus ojos y le parece que la soledad será interminable. Olvida las comunicaciones de los espíritus, sus consejos y sus enseñanzas. Y solo experimenta íntimamente un deseo inconmensurable. Como si fuese proyectada por una película cinematográfica, cruza entonces por su mente, en esa hora crepuscular, el recuerdo de todos los seres que conoció en su existencia actual. No encuentra en el examen retrospectivo ningún reflejo de odio o de rencor. Todavía, en el fondo de su percepción espiritual oye claras y mayúsculas palabras. Alguien susurra. Enseguida, con los ojos del alma, ve reflejarse en la bruma del atardecer una especie de puntitas luminosos que se unen formando las sentenciosas palabras. Reunión de acreedores atónita lee el singular mensaje espiritual. Y comprende que no está sola, que el mundo espiritual la asiste, que la tristeza tiene su razón de ser. Una legión de espíritus la rodean, la acusan espiritualmente, pidiendo cuentas de sus actos pasados. Ella reacciona. Enfrenta la situación y solicita a sus acreedores, al más acérrimo de ellos, que la envuelvan sus fluidos y que la haga comprender mediante psicografía cuál es el motivo de su odio. Se sienta a su mesa de trabajo, con la pluma en la mano y la mente en blanco. Y la comunicación del más allá se va delineando en palabras nerviosas, apresuradas, marcando fundamentalmente el papel. Ya es hora de enfrentarse a la realidad. En el transcurrir de largo tiempo, anduviste en pos de delirios y quimeras. La tristeza que te abruma también te sorprende. Esto significa la prueba total de tu olvido del pasado. ¿No dijiste muchas veces, cuando sufrías una enfermedad en la tierra, que es más doloroso la convalecencia o el periodo crítico de la enfermedad? Esto es, porque en la convalecencia, si un día el enfermo tiene apetito, sufre después inapetencias interminables, se levanta hoy para volver a la cama mañana. Y las recaídas son terribles. Imagina que la encarnación del espíritu es una enfermedad que puede durar siglos y la convalecencia son esas existencias expiatorias en las cuales se pierde un defecto y se adquiere 1000 imperfecciones. Prosiguen explicando sus ideas, sus conceptos brillan claros, precisos, adecuados al ejemplo diario, a la propia vida con sus 1000 variantes. ¿Y a ti te parece, continúa la sombra del espacio, que si en esta existencia hiciste el trabajo de las hormigas ya estás en paz con tu pasado? No. No estás. Si supones esto, estás en un error. ¿Qué es una gota de agua cristalina en un mas de lodo? ¿Qué es un pálido rayo de luna ante la sombra de la noche de los siglos? ¿Qué es una existencia sin grandes responsabilidades ante numerosas encarnaciones pasadas en los torpes placeres desenfrenados? ¿Qué es un momento de compasión ante numerosos siglos de completa indiferencia para con los dolores ajenos? Dices, continúa expresándose la letra inspirada del mundo invisible, que no quieres vivir de ilusiones, y sí de realidades por más amargas que éstas sean. Pues si quieres la amargura de verdad, yo te la ofrezco en nombre de muchos espíritus que no te perdonan el daño que les causaste. Tú te muestras muy satisfecha porque más de una vez los espíritus te dijeron que el libro de tu historia no tiene muchas páginas manchadas de sangre. Es cierto. Pero, ¿ignoras acaso que hay muertes mucho más horribles que aquella que una profunda estocada o una bala que encuentra por blanco el corazón, pueden provocar? ¿No sabes que morir lentamente es mucho más doloroso que dejar la existencia en el fragor de las luchas en el campo de batalla o en una emboscada de traidores sin escrúpulos? En varias ocasiones se habían mostrado a Amalia en sueños, en cuadros vividos del pasado. Al despertar, decía con amargura, aquel era yo, qué horror. La escritura automática continuaba revelando pasajes, no viste montones de cadáveres, no charcos de sangre, ni moribundos gritando maldiciones. No viste nada de extraordinario, solamente una mansión señorial,
donde una familia numerosa atravesaba los salones con ansiedad, como tarda. Es preciso salir en su busca. Hace tantos días que partió. Tú mirabas aquel cuadro atentamente cuando viste avanzar por el camino espacioso a un hombre joven y bien puesto, vistiendo un rico traje de cazador. Uno de los servidores le salió al encuentro diciendo: «Señor, todos os aguardan». La señora está desesperada. ¿Sí? Pues que esperen. No digas que me vistes, el hombre desapareció. Eras tú, se lee en la escritura psicografiada, era tu espíritu alcanzado por una vida aventurera. Desapareció, se perdió en el bosque o nunca más volvió. ¿Te molestabas con la amorosa atención de los tuyos? En otra ocasión fuiste un arrogante señor que se burlaba de la timidez y de la pobreza de una joven que huía de ti motivada por tu pedante actitud. Amalia ve la escena. El hombre, su propio espíritu en otra encarnación anterior, insultaba el pudor de una joven a quien tiraba un puñado de monedas de oro. Se alardeaba de que el oro todo compraba. Al final lee con argucia la comunicación, con los ojos cargados de llanto y comprende. Su tristeza se esfuma. Comprende que debe hacer frente a sus acreedores, los cuales reclaman su deuda y Amalia tendrá que pagar con la única moneda corriente en la plaza, el dolor. Recuerda también, en ese trance, otra situación de idéntico origen. Siendo muy pequeña aún, tuvo una horrible pesadilla. A pesar del tiempo transcurrido no se va el sueño de su memoria. Veía entonces una calle amplia. De un lado bordeada por una muralla, de otro se ven casas de triste apariencia. Unos faroles triangulares clarean la escena con tétrica luz. Va sola, como si estuviese perdida en esa calle. Experimenta una angustia inexplicable. De súbito una mano le toca el brazo y la detiene. Vuelve la cabeza y ve una mesa de zapatero con sus respectivos instrumentos. Delante suya hay un hombre de mediana estatura, seco de carnes como un esqueleto. Tiene los cabellos enmarañados, hirsutos, que dan lúgubre sombra a sus grandes e impresionantes ojos. Una sensación repulsiva se apodera de Amalia. La incita a huir desesperadamente. Su cuerpo entorpecido permanece, no obstante, como un soldado fijo, inamovible en el lugar donde está. El horror la priva de cualquier movimiento. El hombre estaba silencioso pero, a medida que el tiempo transcurría, inconmensurable en su brevedad onírica, su rostro se aproximaba más y más al de ella con una muda maldición en su terrible expresión. Amalia no sabe cuánto tiempo dura aquel martirio. Tal vez un fugaz instante en la inmensurable transitoriedad del sueño. El recuerdo es imperecible. Gran trabajo le había costado a su bondadosa madre, distraerla y hacerla olvidar el triste espectáculo. Cierta noche de verano paseaba con su madre por la principal vía pública de Sevilla, la Plaza del Duque. Una mujer vestida de negro, alocada, se acercó tocando el hombro de la niña con su huesuda mano y pronuncia una frase incongruente, propia de una mente desequilibrada. El episodio puede no tener importancia, pero la niña lo asocia al sueño y permanece en su memoria como un sello vivo y duradero. Corría el año 1983 cuando, teniendo delante una hoja de papel en blanco, Amalia se dispone a preparar el material para el número de La Luz de aquella semana. El hecho le acude con notable precisión. Intenta abordar el asunto refiriéndose a las razones o falta de razón de los sueños cuando percibe que la envuelve una influencia pesada, angustiosa, cargada de odio, la misma sensación que quedó impresa en su alma en el sueño infantil. Un fuerte estremecimiento le mueve el cuerpo. Siente una opresiva inhibición que, dominando su voluntad, exige que trace en su trabajo, comenzando, una línea cortante, incomprensible. Correspondía a esa sensación a la influencia de un espíritu que fue uno de sus grandes enemigos en una vida anterior. Un drama pasional de que habían sido actores en encarnaciones anteriores, engendró un terrible odio en aquel espíritu. Una mala acción, una baja traición del ser que encarnó entonces como Amalia, dotado de pocas y elogiables disposiciones. El odio de aquella entidad espiritual, ya en el más allá, persigue a su antagonista, proyecta sus influjos cargados de odio sobre el lecho infantil, intentando envolver a la que ahora es víctima, en una atmósfera de infelicidad. El éxito se coronó de reprobables resultados. Las vicisitudes vividas por Amalia en su infancia lo demuestran claramente. Al desencarnar su madre, el espíritu liberado crea un biombo de protección espiritual en torno de ella,
preservándola de cierta manera del rencor del obsesor, el cual declara en el escrito en el cual ahora se manifiesta que tuvo que enviar sus fluidos a distancia por la coraza de la madre protectora. No hay odio que no se deshaga cuando surge la circunstancia que hace eso posible. El gran sufrimiento, el gran dolor de Amalia en su angustiosa existencia, consiguen aplacar las iras de aquel espíritu, que le propone, en esa ocasión, hacer las paces. Da por terminada la persecución aunque no sepa cómo iniciarla.